Bueno, familia, esto cada vez se pone más y más interesante. Hubo bastante información esta semana. Vamos a hablar en el video de hoy acerca de declaración de bancarrota capítulo 11 por parte de SVB Financial Group. Vamos a hablar de las reclamaciones de desempleo. Vamos a hablar de las aplicaciones hipotecarias. Por favor, no cometas este grave error. Vamos a hablar de el sentimiento del consumidor y qué puede suceder con el desempleo en los próximos meses, porque la Reserva Federal hizo una jugada bien extraña esta semana. Si quieres estar al día con la economía y con el mercado inmobiliario, lo único que yo te pido es que por favor no compres la casa de tus sueños, sino que compres una propiedad que genere ingresos y que cuando estés preparado, agendes una llamada. Nos encantaría servirte en cualquier parte del país. Si no estás preparado, quédate hasta el final. Vamos a comenzar con las aplicaciones hipotecarias, porque increíblemente, no me la esperaba, te lo juro que no me la esperaba, increíblemente en la última semana, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, las aplicaciones hipotecarias, o sea, compradores y propietarios haciendo refinanciaciones, aumentaron 6.5%. Vamos ahora a dividirlo, las compras y las refinanciaciones. Compra, 7% de aumento con respecto a una semana anterior, más compradores entrando al mercado. Sin embargo, aún 38% por debajo de un año atrás. Por el otro lado, las refinanciaciones aumentaron 5%, sin embargo, 74% por debajo de un año atrás. ¿Por qué? Porque la mayoría de las hipotecas en los Estados Unidos tienen tasas hipotecarias mucho más bajas que las tasas hipotecarias del día de hoy, y por lo tanto hay que mirar lo que sucede con el pago mensual si haces una refinanciación, sobre todo para extraer plusvalía, lo que hace que tu pago mensual aumente. Y lo más importante que siempre trato de darles a ustedes en cuanto a las aplicaciones hipotecarias: aumentaron las aplicaciones hipotecarias con tasa ajustable a 8.5%. Por favor, no cometas ese error. Ha subido de 3% el año pasado a 8.5% esta última semana. No cometas el error de comprar tu propiedad con una tasa ajustable, te lo ruego. Bueno, vamos a una relación al tema más caliente del momento, que es la crisis bancaria, y SVB, que fue el primer banco en desatar toda esta locura, que como bien sabemos colapsó por completo y fue intervenido por el FDIC para poder tratar de salvar y rescatar a sus clientes. Era una subsidiaria del SVB Financial Group, quien acaba de declarar capítulo 11 de bancarrota. Y recuerda que esto lo que significa es que van a tratar de pagarle o de asegurar el dinero de los inversores mientras van tratando de liquidar los bienes que tienen. Moraleja del asunto, a esta película le queda todavía mucho por verse, y recuerda lo que dicen la mayoría de los analistas: esto no se acaba aquí. Sin embargo, esta semana hubo algo interesante que hizo la Reserva Federal, pero eso lo vamos a ver al final del video, porque este puede ser uno de los temas más importantes que vayamos a ver en los próximos meses, y está relacionado con la economía, la impresión de dinero, los despidos, etcétera, etcétera. El próximo aspecto, el sentimiento del consumidor. Sentimiento del consumidor cae por primera vez en 4 meses, y lo más interesante de todo es que cuando se estaba haciendo el estudio todavía no había problema de alarma de la crisis bancaria. Entonces, sentimiento del consumidor cayó de 67 puntos en febrero a 63.4%. El consumidor se siente con más problemas. Dice que la expectativa de inflación, a pesar de que continúa siendo alta, cayó de 4.1% a 3.8%. ¿Tú piensas que el próximo año vamos a tener inflación de 3.8%? Es posible. Estamos en 6.0 según el CPI, recuerda, 6.0. Por lo tanto, que veamos 3.8% es posible, sobre todo con el último reporte de PPI que dio negativo. Estas son buenas noticias. En cuanto a la inflación, vamos a ver las condiciones actuales según el consumidor. En la mayoría de los casos, las condiciones actuales sí empeoraron por parte del sentimiento del consumidor, que dice que simplemente
fue de 70.7 a 66.4. El consumidor se sintió peor en el mes de marzo que en febrero, y con lo que ha sucedido con la industria bancaria, probablemente el mes de abril el sentimiento del consumidor sea aún más malo. Sin embargo, está por encima de un año atrás, que el sentimiento, alrededor del verano, que el sentimiento del consumidor tocó un récord bajo histórico, lo que podía haber marcado una recesión, pero bueno, no marcó una recesión. Tienes que ver el video del día de ayer que compartí, porque hubo una grabación de Janet Yellen hablando con un senador acerca de lo que sucede en la industria bancaria y cómo el gobierno va a tratar de salvar a los grandes bancos y los chiquiticos que se les arregle. Pero las reclamaciones de desempleo, que habían aumentado hacía 2 semanas a 211,000 reclamaciones de desempleo, y había aumentado la cantidad de personas con continuidad de reclamación de desempleo a 1.71 millones, bueno, en la última semana volvió a caer. Esto es uno de esos números importantes que podemos ver todas las semanas cada vez que se actualizan. Las reclamaciones de desempleo salieron esta semana en 192,000. Significa muchas menos personas hicieron reclamaciones de desempleo. Sin duda alguna puede ser una razón que ustedes dicen en los comentarios, de que menos personas pueden vivir con los beneficios de desempleo y por lo tanto se ven forzadas a ir a trabajar. Yo no diría que se ven forzadas a ir a trabajar. La única manera en la que tú te sientas realmente útil, no entres en depresión y muchos puntos positivos, es que vayas a proveer valor a la sociedad. Créeme que trabajar es un bien y es una tarea que Dios quiere que hagamos, sobre todo con los talentos que nos da, de lo cual voy a hablar al final del video. Pero lo más importante de todo, la Reserva Federal esta semana encendió la maquinita de imprimir billetes, algo que desde inicio del 2022 no funcionaba de esa forma. Desde inicio del 2022 la Reserva Federal empezó a recoger billetes, a eliminar dinero de circulación después de haber hecho la impresión récord más grande durante la pandemia. Empezó a retirar billetes desde el mes de marzo, y a retirar billetes y aumentar las tasas federales. Bueno, ahora la Reserva Federal esta semana aumentó por primera vez en casi un año la hoja de balance, imprimiendo 297 billones de dólares en una semana. Y no solamente eso, hubo un récord histórico que ni siquiera en la gran recesión los bancos tomaron tanto dinero prestado esta semana como lo hicieron en la gran recesión. 153 billones de dólares prestados por parte de los bancos de la Reserva Federal, que como bien sabemos, a la larga o a la corta, eso cae en los contribuidores, tú y yo. Pero para que tengas una relación, durante la gran recesión del 2008, el peor momento donde la industria bancaria necesitó asistencia de la Reserva Federal fue de 111 billones de dólares. Esta semana, los bancos pidieron prestado 153 billones de dólares a la Reserva Federal. Por lo tanto, esta fiesta de las caídas de los bancos, los fines de los bancos, las bancarrotas de los bancos, como se está viendo tanto en Estados Unidos como en Europa, no acaba todavía. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero aquí va mi pregunta. Una teoría que Di Martino, una persona que trabajaba para la Reserva Federal, es que la Reserva Federal hizo una impresión emergente de dinero esta semana para que las grandes instituciones tuvieran más dinero en el bolsillo, que los chiquitos, los bancos chiquitos se las arreglen como pueda, pero que las grandes instituciones se estabilicen con 153 billones de dólares por parte de la Reserva Federal, que eso al final somos tú y yo, los políticos no producen, y que una vez se estabilice la banca, poder apretar de nuevo la economía, y esto puede hacer lo que ellos quieren para calmar la inflación y que aumente el desempleo. Por lo tanto, junto con con las caídas de las ventas y junto con la caída de la producción como salió esta semana,
Si vemos lo que sucedió en la banca y lo que hizo la Reserva Federal, quizás la semana que viene la Reserva Federal sí salga agresiva y no como se espera muchas personas y como yo me esperaba hasta hace 3 días de que la Reserva Federal iba a calmarse por la crisis bancaria. Me parece que la Reserva Federal va a venir agresiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esto cada vez se pone más interesante. Recuerda, por favor, no comprar la casa de tus sueños. Si ya estás preparado, compra una propiedad que genere ingresos, agenda una llamada, nos encantaría servirte en cualquier parte del país. Y además de esto, muy importante, si no estás preparado, todavía no agende la llamada. Lo que puedes hacer mientras tanto es simplemente regalarme un like, suscribirte al canal y compartir con alguien que crees que le pueda servir. Pero no, en cuanto a tu situación financiera, es simplemente comenzar a crear contenido en las redes sociales. Número 1. Número 2, ahorrar $1000 lo más rápido posible. Número 3, pagar todas tus deudas con el método de bola de nieve. Número 4, ahorrar de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número 5, abrir tu cuenta de retiro Roth IRA. Y número 6, no comprar la casa de tus sueños, sino comprar una propiedad que genere ingresos. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Sé que quiere, familia. Bye bye.